A hablar sobre el capítulo llamado La Media Luna Fértil y otros pueblos del Medio Oriente. También a dar mi opinión sobre la lectura de este capítulo. El capítulo trata, como lo dice su título, de Medio Oriente y nos introduce a hablando del racismo que se sigue cometiendo hoy en día por parte de las naciones, de cómo éstas lo justifican, y de la misma población, producto de la influencia de la política y los medios que hacen que veamos a otros seres humanos y asociarlos con el terror. Bueno, eh, para poder entender todas las complejidades que aquejan a Medio Oriente y poder ver su diversidad, complejidad, grandeza y tragedia, una región que ha sido asolada por diversas coyunturas desde 1918. El autor nos cuenta una historia con dos objetivos en mente, como él dice. El primero, desaprender el imaginario negativo que nos impide entender todos los sucesos de las últimas décadas en el Medio Oriente. Y para ello, nuestro segundo objetivo es entender qué ha pasado en esta región, para que hoy veamos en las noticias terrorismo, ataques suicidas al Estado Islámico, la guerra en Siria. El autor nos habla de nociones que nos inculcan y confunden y nos impiden ver la compleja realidad de la región llamada Oriente Medio, Medio Oriente, y comienza a hablar de ella y del Islam para desmitificar algunas creencias que imperan hoy en día por producto de mala información, que tienen como fondo el racismo y la islamofobia. Habla de todo el territorio que abarca el islamismo y sus diferentes divisiones. Continúa explicándonos los diferentes acontecimientos históricos que acontecieron allí, y como siempre Occidente se ha involucrado buscando sacar provecho. Posteriormente el autor abre otro capítulo hablando de Israel. ¿Cómo va a salir esto? Bueno. Posteriormente el autor abre otro capítulo hablando de Israel, país que recién viene a existir después de la Segunda Guerra Mundial, 1948, producto de cómo este pueblo ha sido perseguido y señalado en la historia. Tal era el nivel del racismo dentro de Europa que se tuvo que plantear un movimiento para crear un país entero a fin de huir de la exclusión y persecución en todas las latitudes de Europa. Recordemos que esto sucedió en el siglo XIX, que dentro del relato histórico europeo es visto como una era de progreso científico y auge del mundo occidental. Y bueno, el capítulo finaliza con los acontecimientos que llevaron al conflicto que hoy conocemos en Afganistán y el nacimiento de Al Qaeda. Bueno, ya para finalizar, yo opino que el capítulo es muy bueno. El autor es contundente con lo que dice y nos invita a que no nos dejemos llevar por las noticias que nos pintan, y más cuando trata sobre otras culturas, cosas que desconocemos, y apunta como al racismo, al rechazo. Entonces
nos invita a que investiguemos, a que no nos dejemos meter los dedos en la boca y investiguemos por nuestra propia cuenta lo que pasa, el contexto histórico, lo que hay detrás de todo esto, que como pudimos ver en el libro, Occidente siempre estuvo involucrado en todos estos conflictos. Y bueno, esta es mi opinión. Muchas gracias por todo. Buenas noches, mi nombre es Tatiana Fernández y daré mi crítica sobre el texto Guerra contra el Terrorismo. Primero que todo, quiero dar mi valoración al libro. De la escala del 1 al 10 le daría un 8, ya que siempre fue muy concreto y siempre quiso contextualizar al lector de la manera adecuada. Bueno, el libro concluye en una pregunta que habla sobre por qué se está produciendo un desplazamiento global. Bueno, esto tiene una respuesta que es la xenofobia. Pero en este caso en particular hablaremos sobre la islamofobia, que es algo que estamos viendo entre los países de Estados Unidos y los países del Medio Oriente como es Irak, Irán, Afganistán, entre otros. Bueno, esto lo vemos ya que se deja ver de que el ser humano deja de asociarse y empieza a asociarse con una característica negativa por sus antecedentes. Por otro lado, el libro nos lleva miles de años atrás, mostrándonos la historia y cómo se originaron ciertas civilizaciones árabes, donde la geografía está muy influenciada por un pensamiento de historia occidental, donde se ha definido de que el Medio Oriente es Islam, pero también nos hablan de que no todos los musulmanes son árabes, así que no todos lo practican. También hay dos clases de islamismo, el islamismo normal y el radical. Para concluir, quiero dar mi opinión acerca del texto. Fue muy sincero y quiso mostrar el otro lado de las noticias que nos muestran día a día, de que no todo lo que nos muestras en sí es por ciento real y que la noticia merece ser estudiada y merece ser escuchada desde el otro lado. Muchas gracias. Existe una idea geopolítica que configuró nuestro modo de ver el mundo contemporáneo que atenta directamente contra cualquier lección de respeto y dignidad humana, porque el discurso contemporáneo que ha dividido al mundo y que se maneja en la Unión para seguir reivindicando el racismo es la razón por la cual millones de personas huyen y son estigmatizadas. Es la guerra contra el terrorismo. Los líderes de la Unión Europea rechazan refugiados con la excusa de que entre los millones de personas que llegan al continente pueden colarse terroristas. Donald Trump en enero del 2017 firmó una orden ejecutiva que prohibía la entrada a Estados Unidos de personas de Yemen, Libia, Irán, Irak, Siria, Somalia y Sudán, para evitar supuestos ataques terroristas, países de donde provienen la mayor cantidad de refugiados y cuya población es de mayoría musulmana. Bueno, en este video les vengo a dar mi opinión sobre el libro La Media Luna Fértil y otros pueblos del Medio Oriente. Como dice el título, vamos a hablar sobre el Medio Oriente, pero para mí y lo que yo leí y sentí que era el libro se afinaba mucho más a lo que es el racismo. La definición del racismo significa teoría de superioridad de un grupo sobre otro grupo que pertenece a diferentes razas o etnias. Para mí este libro trata de llevar a entender cómo antes se justificaban por una raza o por el color de piel que llevaban y por ende tenían más privilegios o cosas así. Buenas noches, soy Juan David Tenorio y hoy les vengo a hablar sobre un capítulo llamado La Media Luna Fértil y otros pueblos del Medio Oriente. Este capítulo se trata sobre la xenofobia que están teniendo los países de Occidente para con las personas que viven y que emigran del Medio Oriente debido pues a sus guerras y
y al terrorismo que están viviendo dentro del país. Nos habla nos trata de hacer tomar conciencia sobre que hay que recuperar esos principios básicos del ser humano, que pues es ayudarse unos a otros y pues no juzgar como a todos, no generalizar por unos cuantos. Y pues nos dice que tomando esta actitud de racismo frente a estas personas estamos violando derechos universales que tenemos todos los humanos, y pues esto se está normalizando y esto no se puede normalizar porque es una violación de las normas. Nos habla también de que para poder tomar conciencia sobre esto tenemos que primero irnos a tomar dos pasos, a, a tomar dos pasos. El primero es pensar y recapitular en cómo ha sido la historia de estos países para que hubieran llegado a estas estancias de guerra en las que están. Y el segundo es tratar de entender por qué estas personas tienen que estar emigrando de sus países, o en qué peligro están, cuál es el peligro que están pasando verdaderamente. Gracias. Bueno, a continuación voy a leer las siguientes preguntas que formuló el autor. ¿Cuál es el principio básico del ser humano que hemos estado perdiendo por culpa de la xenofobia que se está normalizando, aunque pase por encima de los derechos humanos? ¿Es justo privar a un ser humano de sus derechos solo por medio? ¿Cuál es la principal causa de la emigración global que se está viendo en los últimos tiempos? ¿Qué papel juega la religión en la política del Medio Oriente? ¿Qué papel juega la religión en la historia del Medio Oriente y sus guerras? ¿Por qué nos hablan de la artificial de la categoría construida desde el occidente por Medio Oriente, aunque quede en África? ¿Por qué la mayoría de las personas que viven en la región del Medio Oriente ni siquiera se identifican como parte de ella? ¿Por qué se originaron las religiones monoteístas con mayor número de fieles de actualidad? Porque en el siglo XX, en el caso de Afganistán y el Magreb, se consideran en 1918 con la caída del Imperio Otomano. En el caso de la creciente fértil, porque porque la riqueza religiosa de esta zona hace que haya también cristianos. ¿Cuáles fueron los países a los que se les prohibió la entrada a Estados Unidos? ¿Cuál es la historia del Medio Oriente? ¿Cuál es la razón por la cual millones de personas huyen y son estigmatizadas? ¿Dónde se realizaron las civilizaciones árabes? ¿Cuándo dejaron de ver al ser humano y lo empezaron a ver como algo negativo? ¿Por qué se está produciendo un desplazamiento global? A confusión del origen de la lucha por la legitimidad de cada posición hace que se involucren muchos hechos. ¿Dónde se originaron las penínsulas árabes? ¿Qué país hace